Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD para sostener los semáforos de 10 kilogramos y 15 kilogramos en B y C respectivamente. Además, determine el ángulo θ, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos tres cables, AB, BC y CD. Sobre ellos se coloca un semáforo de 10 kilogramos en B y otro semáforo de 15 kilogramos en C, ¿no es cierto? Debido al peso de estos semáforos se están generando fuerzas en estos cables, fuerzas o tensiones, ¿sí? Lo que nos pide calcular es justamente las fuerzas que se generan si sabemos que el ángulo que forma el cable AB con la horizontal es de 15 grados, pero no conocemos el ángulo que forma la cuerda CD con respecto al horizontal, así que este ángulo lo llaman θ porque es una incógnita. Debo encontrar las tres fuerzas y este ángulo. El primer paso para este tipo de ejercicios es hacer el diagrama de cuerpo libre. En algunos casos no va a ser suficiente un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Básicamente es un eje Y y un eje X, en donde se busca que todas las fuerzas actúen en un solo punto, ¿sí? En este caso tenemos tres fuerzas. Sin embargo, en las tres fuerzas no actúan en un solo punto. Por ejemplo, en el punto A solo actúa AB. En el punto B actúa AB y BC. En el punto C actúa BC y CD. Y en el punto D solo actúa CD, ¿no es cierto? O sea, no hay un punto en donde actúen todas las fuerzas, ¿sí? Porque el objetivo del diagrama de cuerpo libre es que en este punto que sería el origen actúen todas las fuerzas. Entonces, cuando no conseguimos eso, significa que tenemos que hacer más de un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a necesitar dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, dos planos cartesianos. Entonces, los puntos que a mí me convienen es obvio que sería el punto B y el punto C. ¿Por qué? Porque en el punto B actúan dos fuerzas y en el punto C actúan dos fuerzas. En el caso de que la fuerza no actúe en un solo punto, se coge un punto donde actúe el mayor número de fuerzas posibles. Y aparte aquí, en B está el peso del semáforo 1 y en C está el peso del semáforo 2, ¿sí? Es por eso que escojo el punto B y el punto C, porque en estos puntos actúa el mayor número de fuerzas posibles, ¿sí? Entonces, dibujamos las fuerzas que se generan en B y en C. Entonces, en B tengo el cable que está sujetado al semáforo, el BC y el AB. Aquí tengo el BC, el peso del semáforo 2 y el CD, ¿no es cierto? Vamos a colocar lo que son los nombres, AB, BC y W1. W1 es el peso 1, BC, CD, W2, ¿sí? Ahora el siguiente paso es que estas cuerdas están soportando tensión, es decir, se está generando una fuerza. Entonces, como son fuerzas, debo convertirlo a vector. Para convertirlos a vector debo darles sentido, ¿no es cierto? Es decir, la flechita. ¿Dónde comienzo dibujando? La flecha siempre comenzamos dibujando, no importa el tipo de ejercicio que sea, siempre dibujamos en el peso. ¿Por qué? Porque el peso, no importa del ejercicio que se trate, siempre va a ir verticalmente hacia abajo. Entonces, el peso 1 va a ir hacia abajo y el peso 2 va a ir hacia abajo. Es la primera fuerza que siempre le damos sentido, ¿sí? Muy bien, ahora, como yo tengo una fuerza en Y que va hacia abajo, y esto está en equilibrio, debe existir otra fuerza en Y que vaya hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces AB tiene dos opciones. AB podría ir la flechita aquí, es decir, hacia abajo y hacia la derecha, o la flechita acá que va hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Cuál de las dos es la correcta? Sería, perdón, te lo voy a borrar esta parte de aquí. Sí, ¿cuál de las dos sería correcta? Analizo el eje Y. Si ya tengo una fuerza hacia abajo en el eje Y, debe haber una fuerza hacia arriba. Entonces, la única opción que me queda es la que está acá, ¿no es cierto? Entonces, esta borro. Realmente AB va hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda y hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque en eje Y hay una fuerza hacia abajo, entonces debe haber una fuerza hacia arriba. Ahora vamos a analizar el eje X. En el eje X, AB, su componente en el eje X, como va hacia arriba, necesariamente X tiene que ir hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como AB en el eje X va hacia la izquierda, BC que está en el eje X, ¿hacia dónde tendría que irse para mantener el equilibrio? Tendría que irse hacia la derecha, ¿sí? Siempre a lados opuestos para que se mantenga el equilibrio. Entonces, BC, yo sé que se va hacia la derecha. Cuando nosotros tenemos dos diagramas de cuerpo libres, vamos a recordar algo.
si en caso se llega a compartir una fuerza, por ejemplo en BC se está compartiendo, porque para el punto B existe la tensión BC y para el punto C también existe la tensión BC. En el caso de que se compartan dos fuerzas y yo las dibuje en dos diagramas diferentes, estas fuerzas van a ser opuestas. Es decir, si BC aquí está a la derecha, entonces BC acá va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Siempre con esa condición. Si va hacia arriba, acá iría hacia abajo. Si va hacia la izquierda y hacia abajo, acá iría hacia la derecha y hacia arriba. Siempre sentido opuesto. Entonces, para el segundo diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer lo mismo. Tengo un en el eje X que va hacia la izquierda, uno en el eje Y que va hacia abajo. Entonces, necesariamente esta tendría que ir hacia la derecha para que compense en el eje X, ya que estaba a la izquierda, tendría que ir una a la derecha. Y en el eje Y, como una va hacia abajo, otra tendría que ir hacia arriba. Entonces, CD va hacia la derecha y hacia arriba. ¿Sí? Y listo, ya he dado el sentido a estas fuerzas. Así se hace este tipo de análisis, pero a veces no sabe coincidir la respuesta. Entonces la pregunta es, entonces, ¿esto está bien o está mal? Al final el cálculo nos va a decir si esto está bien o está mal, ¿sí? Ya más adelante veremos eso. Finalmente, cuando tenemos fuerzas inclinadas como AB y CD, tenemos un ángulo. Mejor dicho, tenemos una dirección. Esta dirección la pueden dar en forma de ángulo o en forma de triángulo pitagórico. En los dos casos nos dan en forma de ángulos, así que tenemos la dirección. Incluso ya me he saltado, pero bueno. Entonces ya tenemos la dirección, ¿sí? Y en este caso los dos diagramas de cuerpo libres los dibujé hacia abajo por cuestión de espacio, ¿sí? Entonces, como tengo dos diagramas de cuerpo libres, voy a trabajarlos por separado. Para el desarrollo vamos a hacer primeramente el cálculo del peso 1 y del peso 2, porque a nosotros nos dan la masa de los semáforos, pero nosotros no tenemos el peso. Entonces, las fuerzas que nosotros podemos calcular, las calculamos de inmediato. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad, en este caso masa 1. La masa 1 es de 10 kilogramos, la gravedad de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces el peso 1 es de 98.1 newtons. Para el semáforo que está actuando en el punto B, ¿no es cierto? Recuerden que este era el punto B y este era el punto C. Vamos a calcular el peso 2. El peso 2 es igual a la misma fórmula, masa por gravedad. En este caso, como hablo del peso 2, sería la masa 2 por la gravedad, porque la gravedad es una constante que no va a cambiar. Entonces reemplazo datos, 15 kilogramos la masa 2 y la gravedad de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Con esto yo sé que el peso 2 es de 147.15 newtons. Y listo, ya tengo el peso 1 y el peso 2 en forma de... Perdón, ya tengo estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces aquí está el peso 1 y aquí está el peso 2. El siguiente paso va a ser aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. En este caso, a este que está aquí decidí llamarlo diagrama de cuerpo libre 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, para calcular las componentes de una fuerza, ¿no es cierto? Y esta fuerza está inclinada, nosotros primero debemos identificar cómo nos dan la dirección. En este caso la dirección están dándola con un ángulo de 15 grados. Entonces, esta de aquí sería mi AB. Entonces, como esta línea es paralela al eje Y, sería mi AB en el eje Y, ¿no es cierto? Y esta línea es paralela al eje X, sería mi AB en el eje X. Primero debo saber si son positivas o negativas. Entonces, vamos a dibujar las flechas. Sí, voy a cambiar de color nomás. Listo. AB en este caso iba hacia la izquierda y hacia arriba. Quiere decir que AB está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? Como está yendo hacia arriba AB, en el eje Y, yo digo que AB va a ser positiva porque va hacia arriba. El ABX, ¿no es cierto? ABX va hacia la izquierda. Entonces, en el eje X, cuando una fuerza va hacia la izquierda, yo digo que esta es negativa. Entonces, yo sé que AB en X va a ser negativa. Entonces, cuando yo tengo el ángulo y debo calcular sus componentes, yo siempre voy a ocupar las funciones trigonométricas seno y coseno. Cuando utilizo seno y cuando utilizo coseno, seno siempre va a ser para el lado opuesto. En este caso, el ángulo de 15 grados está aquí. ¿Cuál se encuentra al frente del ángulo de 15 grados? AB en el eje Y. Entonces voy a utilizar para esta componente la función seno. Entonces, si para un lado utilizo el seno, para el otro voy a utilizar coseno. ¿Listo? Entonces, ahora con esta definición, con este recordatorio, perdón, podría ser la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tendría lo siguiente, menos, porque había dicho que AB en X es negativo, ¿no es cierto? Porque va hacia la izquierda. Entonces multiplicamos la hipotenusa, que sería AB por la función trigonométrica seno o coseno. En este caso, para el eje X ya habíamos determinado que era coseno de 15 grados, ¿no es cierto? Otra fuerza en el eje X es BC. Entonces sería, como va hacia la derecha, sería positivo. Y como no está inclinada, directamente BC
va hacia el eje X. Y esto es igual a 0. Entonces, no tengo más ecuaciones que hacer aquí porque tengo dos incógnitas. Voy con la otra ecuación de equilibrio que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Primeramente, AB en Y sería positivo, es por eso que es más. Sería AB, que es la hipotenusa de este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Por, ya había determinado que es el seno de el ángulo, que en este caso el ángulo de que estoy tomando referencia es de 15 grados, ¿sí? AB por seno de 15 grados positivo. El peso 1 va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces en el eje Y, cuando una fuerza va hacia abajo, yo digo que esta fuerza es negativa. Entonces es menos 98.1 newtons, debe ser igual a 0. Despejo AB, como este valor está restando, va a pasar a sumar. Despejando AB, seno de 15 grados, como aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Y yo sé que AB tiene un valor de 379.0293 newtons. Como este es un valor que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que AB tiene un valor de 379 newtons. Listo, entonces ya conozco AB y puedo calcular BC. Entonces, bueno, yo tengo la costumbre de cada vez que voy a reemplazar una variable, copiar nuevamente la ecuación en la cual yo voy a reemplazar. Entonces aquí, como voy a reemplazar, la copio de nuevo, reemplazo el valor que acabo de calcular, que en este caso es AB. Entonces la única incógnita que sería BC. Como todo esto está restando, va a pasar a sumar. Y resolviendo esta multiplicación nos da 366.1142 newtons, ¿sí? Voy a borrar esto de las componentes. Entonces, ahora que ya encontré la respuesta, debo expresar esta respuesta de forma correcta. Es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que BC tiene un valor de 366 newtons, ¿sí? Entonces, ya tengo BC y AB. Ya he acabado con mi diagrama de cuerpo libre porque ya conozco todos los datos. No puedo trabajar más con este. Vamos con mi diagrama de cuerpo 2. El diagrama de cuerpo libre 2, ¿no es cierto? En este caso, tenemos una fuerza en común, BC y BC. Entonces, vamos a hacer el análisis. Recordemos que teníamos AB, ya teníamos BC, teníamos el peso 1, teníamos el peso 2. Y como esto es BC y esto es BC, quiere decir que tienen exactamente el mismo valor. Entonces, ahora aplicamos las mismas ecuaciones de equilibrio, solo que para el diagrama de cuerpo libre 2, ¿no es cierto? El que está acá abajo es el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, aplicamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X, y si van a la derecha, son positivas, debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Tengo BC negativa, pero ya sé el valor de BC, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cierto? Nuevamente hago el recordatorio. Yo tengo la fuerza CD, ¿no es cierto? Voy a cambiar de color, ¿sí? Tengo la fuerza CD que va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, esta fuerza CD, como está inclinada, tiene componentes. Entonces, como va hacia la derecha y hacia arriba, la componente en el eje X iría hacia la derecha y la componente en el eje Y iría hacia arriba. Entonces, así serían las componentes. Entonces, esto es CD. Este lado sería CDX porque es paralelo al eje X y este lado sería CDY porque es paralelo al eje Y. Y yo tengo el ángulo teta. Cuando yo quiero calcular las componentes de una fuerza, en este caso la fuerza CD, y yo conozco su dirección en forma de ángulo, debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Antes de eso debo saber si es positiva o negativa. CD en X va hacia la derecha, yo sé que va a ser positiva. CDY va hacia arriba, entonces es positiva. Listo. Ahora debo utilizar seno o coseno. Seno siempre voy a utilizar para el lado que se encuentre al frente del ángulo. Entonces, aquí está el ángulo teta. ¿Cuál se encuentra al frente? Sería CDY. Entonces, para CDY voy a utilizar la función seno. Si aquí utilizo seno, para el otro lado voy a utilizar coseno, ¿sí? Entonces, aplicando esas ecuaciones sería menos el valor de BC, que ya lo conocíamos, ¿no es cierto? Más, en este caso, como está inclinada, yo quiero su componente en el eje X. Sería CD, que es la hipotenusa por el coseno, ¿no es cierto? Ya habíamos determinado que era coseno del ángulo, que en este caso sería teta. Por lo pronto, cuando tengo una variable, es decir, datos que no conozco, las dejo al lado izquierdo. Pero si hay datos que sí conozco, lo dejo al lado derecho. Con esto yo sé que CD es igual, que CD por coseno de teta es igual a 366.1142 newtons. Ya que aquí está restando, va a pasar a sumar. No puedo hacer más, vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y si va hacia arriba la fuerza, es positiva. Y todo esto debe dar igual a 0. Asimismo tengo dos fuerzas en el eje Y. Entonces tengo CD en el eje Y. Entonces CD en el eje Y es igual a
la magnitud de la fuerza, que sería CD por, ya había dicho que es el seno. Para este lado voy a utilizar la función seno de el ángulo, que en este caso es teta, menos, ¿por qué menos? Porque el peso 2 actúa en el eje Y, pero va hacia abajo, es por eso que es negativo, 147.15 newtons. Asimismo, al lado izquierdo dejo las variables y al lado derecho las que no tienen variables. Como todo esto está restando, va a pasar a sumar. ¿Qué tenemos? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? En este caso, yo voy a utilizar el método de sustitución para resolver este sistema de ecuaciones. En este caso me conviene empezar con CD, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de ecuaciones, ¿sí? Una multiplicación de un valor por el coseno y otro valor por el seno, siempre se aconseja despejar el valor que está con el coseno. Ya vamos a explicar por qué. Entonces cojo el valor que tiene el coseno y despejo. Como coseno está multiplicando, va a pasar a dividir y ya tengo el valor de CD. Entonces en el método de sustitución escojo una variable, despejo, y esa variable despejada reemplazo en la otra ecuación, que sería la ecuación que está acá. Entonces, bueno, yo tengo siempre la mala costumbre de volver a escribir una ecuación cuando voy a reemplazar, así que escribo nuevamente la ecuación en la cual yo voy a reemplazar, reemplazo el valor de CD, que es esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué despejé CD? Porque me queda coseno en el denominador. Entonces tengo seno en el denominador y coseno en el denominador. Y si recordamos algo, la tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? Tangente de un ángulo es igual a el seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, ¿no es cierto? Entonces, seno sobre coseno, ¿a qué se da igual? A tangente. Entonces, reemplazo esa división de funciones por su identidad, que sería en este caso tangente. Entonces, todo este valor que era BC, multiplico por la tangente de θ, y esto tiene que ser igual a 147.15 newtons. Despejo el ángulo θ, entonces, ¿cómo quedaría? Todo este valor que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Divida el 147.15 newtons. Y después despejé tangente, sería tangente a la inversa de todo este valor. Entonces θ tiene un valor de 21.8964 grados, ¿sí? Voy a borrar esto porque ya me está molestando aquí. Entonces, ya tengo el ángulo θ. Ahora, como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresarla con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. El resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que θ tiene un valor de 21.9 grados, ¿sí? Y ya tengo θ, entonces reemplazo aquí y tendría CD. Entonces, como voy a reemplazar en esta ecuación, la costumbre que yo tengo, primero copio la ecuación en la cual yo voy a reemplazar. Recuerden que esto de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta. Si yo quiero el valor de esta variable para otro cálculo, como es el caso, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Reemplazo el valor de θ, hago la división y yo sé que CD tiene un valor de 394.5792 newtons. Como este es un valor que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que CD tiene un valor de 394 newtons. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.